Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Saludo, por supuesto, a quienes nos siguen a través de la televisión y también a través de las señales de Internet, del Universal y también de TV UNAM. Es para mí un privilegio conducir esta mesa. Escucharemos una conferencia del doctor Castells, platicaremos con el doctor Valdés y bueno, pues creo que el tema no puede ser más oportuno, comunicación y política en el área digital. Antes de entrar en materia, quiero por supuesto celebrar que esta Casa Centenaria, el Universal, esté marcando los tiempos en la deliberación pública de lo que los medios mexicanos deben ser. Por supuesto no me extiendo en el asunto porque lo relevante es discutir el tema de la mesa, pero sí es muy importante que en nuestro país, desde un medio como este que inicia su celebración del centenario, se manda el mensaje de que hay que escuchar, que la pluralidad, que la deliberación pública nos incluye a todos y que tenemos eso, no solo la capacidad de decir y escribir, sino escuchar, deliberar e interactuar. Celebro pues que esta casa, en la que participo como editorialista, haga precisamente este tipo de cosas. Reconozco el liderazgo del señor Illy, del doctor de la Fuente, que concibieron esta idea que nos convoca el día de hoy a todos a discutir estos temas de gran relevancia. El formato de esta mesa es el siguiente: rogaremos al doctor Castells, un hombre que todos ustedes conocen, muchos de ustedes habrán leído, que haga la presentación. Él hablará por alrededor de 45 minutos. Después le rogaré al doctor Valdés, el director de Flaxo, también articulista de la Universal, que comente lo dicho por el doctor Castells y que procedamos pues a un diálogo en la media hora que nos queda. Doctor Castells, bienvenido. Muchas gracias por estar en este encuentro y lo escuchamos con atención. Muchas gracias. Gracias, queridos colegas. En primer lugar, permítanme que agradezca sinceramente al Universal y en particular al señor Ernesto Velázquez, que fue mi interlocutor a lo largo de este acuerdo de intervenir en su importantísimo encuentro internacional de periodismo. Y entonces, mi agradecimiento porque esto me permite estar con ustedes, a quien agradezco su presencia en estos momentos, y compartir algunos de los resultados de mi investigación de estos últimos años sobre la relación entre poder y comunicación. Con su benevolencia, tomaré menos de un minuto para un recordatorio personal. Hoy es un día importante para Cataluña, es el Día Nacional de Cataluña, la Diada, y quisiera recordar desde aquí, puesto que no puedo estar allá, al 1,5 millones de compatriotas catalanes que están en estos momentos en las calles de Barcelona en días decisivos para el país. Entremos en la materia y la intervención. Lo que quisiera presentarles y someter a su comentario y discusión, tanto de los compañeros en la mesa como de todos ustedes, es lo esencial de lo que ha sido mi investigación de los 10 últimos años sobre la relación entre poder y comunicación, que han sido sintetizados en mis 2 últimos libros, Comunicación y Poder, y Redes de Indignación y Esperanza. Siempre me ha interesado, como punto esencial de mi reflexión, las relaciones de poder, por la simple razón de que son las relaciones fundacionales de toda sociedad. Porque quienes tienen poder, quienes ocupan una posición dominante en las relaciones de poder, construyen las instituciones de la sociedad que nos regulan y que regulan nuestras vidas a partir de sus intereses y valores. Por tanto, en cierto modo, es el ADN de las sociedades. Ahora bien, afortunadamente, nunca es monolítico y nunca es unidireccional. Si hubiera que tener una regla, una ley de la sociedad en toda la historia, sería que allá donde hay dominación hay resistencia a la dominación. Y por tanto, las relaciones de poder son a la vez de poder y de contrapoder, porque quienes no se sienten representados en alguna medida en los valores e instituciones que están en las normas que regulan nuestra vida, entonces actúan, se movilizan y consiguen, en cierto modo, una constante relación
de conflicto y negociación. Esa es la historia de nuestras sociedades, de todas las sociedades. Es el va y ven entre el poder establecido y el poder de resistencia al poder naciente que a través del conflicto y la negociación reconstruye las instituciones de la sociedad, que vuelven a crear dominación, que vuelven a ser contestadas, y es así como construimos nuestra vida y nuestras instituciones. Y en ese sentido, en esa constante relación entre poder y contrapoder, la comunicación ocupa un lugar esencial. Porque el poder, hay distintas formas de poder, pero junto a las formas tradicionales que siempre hemos considerado de poder y que existen, obviamente, hoy día en todas las sociedades también, a saber, el poder considerado por Max Weber, pero también por Maquiavelo, como el monopolio legítimo o ilegítimo, yo añadiría, de la violencia, junto a ese poder de coerción, siempre ha existido y existe cada vez más el poder de persuasión, una tradición de pensamiento que viene de muchos siglos también, y Bertrand Russell, Foucault, Deleuze, Gramsci, etc. Es decir, la idea de que lo más importante es, en el fondo, qué ocurre en las mentes de las personas, qué ocurre en nuestras mentes, porque la forma en cómo pensamos condiciona, determina en gran parte lo que hacemos. Entonces, en el fondo, el poder y las relaciones de poder, tanto las impuestas como las resistidas, siempre funcionan en esa difícil y inestable articulación entre el ordeno y mando y el convencimiento, o por lo menos la inducción a la resignación. Una forma de persuasión no es provocar la adhesión, sino es, en cierto modo, provocar la resignación. Mientras la gente se resigne, todo sigue igual. La resignación, sobre todo, por los peligros de que representa el oponerse. Sabemos que el miedo es la emoción fundamental de nuestras sociedades. Nuestras sociedades se basan en miedo. Y el miedo solo se supera conjuntamente con respecto a aunar esfuerzos, ideas y proyectos con otras personas, de modo que juntas podemos, como decían los movimientos sociales en estos últimos años. Pues bien, esta relación entre comunicación y poder es esencial porque la forma en cómo las mentes procesan las señales de la sociedad, las señales de lo que viven, es siempre en un entorno de comunicación. Y por consiguiente, lo que pensamos no es simplemente una cuestión subjetiva, no es simplemente el bagaje intelectual y de experiencia que llevamos, es la articulación entre todo eso a través de los signos que nos llegan del entorno de comunicación. Y entonces de ahí podemos pasar a una conclusión casi lógica. Si el entorno de comunicación cambia, las formas en que nuestra mente procesa las señales que luego convertimos en emociones, que son transformadas en sentimientos, que llevan a decisiones, también cambia. Por tanto, la naturaleza humana tiene aspectos permanentes y aspectos en que el cerebro, sobre todo, cambia en función del entorno comunicativo. Por eso me centraré en tratar de entender específicamente cómo en nuestro entorno ocurre esa relación entre comunicación y poder. El poder en realidad está organizado en torno a relaciones de redes que son a la vez económicas, tecnológicas, militares, culturales, pero digamos me centraré, por sugerencia de los organizadores que yo absolutamente participo en la importancia del tema, en propiamente el proceso político, el proceso en relación a la política. Porque si bien el poder no es solo político, es multidimensional y articulado, pero en último término, todavía hoy, en un mundo de globalización, en un mundo de transformación del Estado y a veces de debilitamiento de los poderes del Estado nacional, en último término,
el ejercicio del poder en el conjunto de la sociedad, en último término, está garantizado por el Estado y por los procesos que ocurren en el Estado. Como vimos, por ejemplo, en pleno apogeo de la ideología neoliberal, que lo importante son los mercados, que los Estados ya no cuentan. En 2008 se hundió el capitalismo financiero y se hubiera hundido definitivamente en términos de una enorme depresión si no hubiera sido por la intervención masiva de los gobiernos en Estados Unidos, en Europa, etc. Es decir, que en último término, gracias al Estado, sobreviven los poderes económicos, sobreviven los poderes mediáticos, etc. Por eso, centrarnos sobre los procesos políticos creo que es una forma de aproximarnos al tema de la relación entre comunicación y poder a partir de la relación entre comunicación y política. Empezaré por lo más conocido, que es la relación entre comunicación de masas y política mediática. La principal forma, incluso hoy día, de influenciar la mente de los ciudadanos actualmente son los medios de comunicación de masa, todavía hoy, y en particular la televisión. En su versión tradicional, la prensa formaliza la información a través de lo que se recibe de las agencias de prensa, hoy día incluido Internet. La televisión lo simplifica y lo difunde masivamente, y la radio permite un cierto diálogo descentralizando las informaciones y señales del sistema mediático. Es a través de ese sistema de comunicación que los ciudadanos perciben los mensajes que configuran en su mente sus comportamientos políticos. Por tanto, el lenguaje de la política tiene que adaptarse al lenguaje mediático. Resumiendo resultados de investigación en múltiples países, no mías solo, sino de toda una generación de comunicólogos políticos, aquel mensaje o persona que no existe en los medios de comunicación masiva, no existe. Punto. Se empieza a partir de ahí. Puede haber el mejor programa del mundo, la mejor idea, el mejor líder. Si no está en los medios de comunicación, no está. Luego ampliaré a que los medios de comunicación no quieren decir solo la televisión. Pero eso es lo primero. Por tanto, la política es mediática y, por tanto, esto no equivale, cuidado, a que, por tanto, hay una dictadura política de los medios. No es cierto. No es cierto. Porque los medios son plurales. Los medios, además, tienen que mantener una cierta credibilidad, no pueden decir cualquier cosa, y además, como los poderes políticos también son competitivos y los medios son competitivos, es un juego mucho más complicado entre ambos. Y en último término, tampoco es cierto que sea la dictadura de los medios, porque los medios no son entidades abstractas, son profesionales. Y los periodistas profesionales, en cualquier condición, bajo las imposiciones más duras, intentan hacer su trabajo, a veces heroicamente, jugándose el empleo y en algunos países como México la vida. Entonces, gracias a esa última barrera que preserva una cierta libertad de información y una cierta pluralidad de información, no podemos decir que sea la dictadura de los medios en términos de los contenidos de los mensajes. Pero lo que sí podemos decir es que si los medios no son el poder, los medios son el espacio donde se organiza, se forma, se articula y se difunde el poder. Los medios no son el espacio del poder, son el espacio en el que se juega el poder. Y creo que eso es una precisión fundamental. Cierto, hay, de todas maneras, surgimiento de periodismo partidista, que siempre ha existido, pero que se ha acentuado últimamente. En estos momentos, desde hace 10, 15 años, hay múltiples, en sociedades aparentemente democráticas, hay un control directamente político, empresarial de los medios. El caso de Berlusconi en Italia es espectacular. Pero también hay modelos de negocio que se basan en ser ideológicos. El más conocido es Fox News en Estados Unidos. Fox hizo una apuesta ideológica y empresarial, decir, bueno, hay un 15-20% de estadounidenses que durante la guerra de Irak
que están convencidos de que Dios envió a Bush a salvar a la civilización cristiana. Bueno, pues vamos a centrarnos en ese 15 o 20%, que serán incondicionales y que los demás medios compitan para el resto. Y fue el modelo de negocio más efectivo, el que atrajo más audiencia comparada. Es un 20% incondicional, es exactamente lo que necesitan grandes empresas. Hay muchos otros ejemplos, no iré, ustedes conocen mejor que yo, para citar en España un ejemplo es La Razón. La Razón simplemente se dedica a un sector nostálgico del franquismo, pero de todas maneras es un medio marginal, pero con su público, con su modelo de negocio propio. Así pues, la política hoy día es mediática. Los programas políticos, a través de los cuales se envían mensajes, no los leen ni siquiera quienes los escriben, porque solo escriben su trocito. Porque lo importante en la política de hoy, como saben ustedes, es hay elecciones de vez en cuando, es un mercado electoral, hay que vender bien, y quien gana ese mercado se queda en el poder durante 4 años y no rinde cuentas nunca más. De hecho, es menos democrático que la empresa, porque en la empresa hay juntas de accionistas de vez en cuando. En la política, la junta de accionistas son las elecciones, y las elecciones las vuelve a ganar quien tiene los recursos, el dinero, los medios, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, por tanto, lo esencial es en ese momento el impacto de un mensaje mediático, que no son los programas, que no son las ideas. ¿Cuál es el mensaje más simple? Un rostro. Una persona. ¿Por qué? Porque hoy día lo esencial, la gente cuando vota, o cuando vota resignadamente, lo hace en función de una delegación de confianza. No creen que lo que se dicen en las contiendas electorales se vaya efectivamente a hacer. Es una cuestión de delegar a una confianza a una persona. Tú me vas a representar o tú me vas a traicionar menos que los otros. Por tanto, es la personalidad, el carácter. Pero el carácter, la personalidad, como encarnada mediáticamente, no es el color de la corbata, no es el tupé del señor Trump, no es la peluca, pero es que se llama también tupé porque, como saben, en español tenemos una expresión que dice tener mucho tupé. No es eso, es algo mucho más importante, es generar una serie de mecanismos de confianza, de adhesión a la persona, al mensajero más que al mensaje. El mensaje es el mensajero, en realidad. Eso determina una tendencia universal a la personalización de la política. Incluso cuando los partidos aún tienen poder como partidos, necesitan un rostro. Esa persona encarna lo que es el partido en cada momento. En todos los países, presidencial o no presidencial. Por tanto, el líder como tal tiene un gran poder de negociación con el aparato del partido. El aparato del partido se necesita, se desprecia, por cierto, por parte de los líderes cada vez que les critican alguna cosa sucia que tienen que hacer. Bueno, es que el partido, es que me lo dijo el partido, es que... Bueno, y obviamente la política mediática es muy cara, porque hay que intervenir en los medios, hay que intervenir en la sociedad, hay que intervenir en el marketing electoral. Con las bases de datos actuales que tenemos es muy fácil determinar exactamente qué mensaje a quién en su casa, de qué manera. Eso es carísimo. Y por eso, como es muy caro, es corrupto, porque ningún sistema de financiación legal cubre los gastos reales de la política. Entonces, ya apartando el hecho de enriquecimiento personal como logro para los políticos, simplemente el sistema político es corrupto, necesariamente corrupto, porque todos los partidos de todos los países, quizá Escandinavia no, es algo conozco de eso, Escandinavia no, digamos, pero los demás todos se financian ilegalmente. Y como se financian ilegalmente, hay siempre ilegalidad. Entonces, aquí viene la conexión entre política mediática y política de escándalos. Como el capital político es la confianza en una persona, lo esencial,
como lucha política es destruir a esa persona y destruir la confianza en esa persona o en sus representantes, en sus medios de relación con la sociedad. Por tanto, la lucha política se convierte en una lucha de escándalos, en que se busca y se filtra información para dañar la imagen, para dañar la posibilidad de confianza en una persona. La política mediática lleva a la política del escándalo sistemáticamente y en todos los países. Primero, porque muchos políticos, casi todos, son vulnerables. Por tanto, hay abundancia de información. Y como saben, hay empresas profesionales que trabajan para los distintos partidos, que se dedican a buscar la información y a filtrarla. Pero luego son los propios políticos, los propios partidos, los que filtran la información a los periodistas. Cierto que hay heroico periodismo investigativo, pero la mayor parte de la información dura la reciben los periodistas en su casa, la reciben los periodistas encima de la mesa. Y no solo partido contra partido, sino dentro de cada partido, el que quiere liquidar al otro sabe bastante, sabe suficiente para filtrar la información. Ahora, es curioso, yo he estudiado a fondo la política del escándalo, también con un gran colega británico, John Thompson, que tiene el mejor libro sobre el tema, y en esa política del escándalo hay muchos casos en que el escándalo es tanto escándalo, hay una saturación de escándalo, entonces ya no hace mella. Los ciudadanos ya saben, los políticos son venales, son corruptos, no son democráticos, etc. Entonces ya que además se vendan, hagan esto o aquello, ya importa relativamente poco. Hay casos espectaculares como el del presidente Clinton, cuando mira a los ojos a 150 millones de telespectadores y dice, no lo hice. Bueno, quería decir que no hizo lo que decían que hizo porque hizo otra cosa, pero bueno. O sea, su prestigio moral como persona, como marido, etc., había caído. Pero a la gente no le importó y acabó su mandato con el mayor índice de popularidad de cualquier presidente en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque al final, como hay generalización de presunción de corrupción e inmoralidad en toda la clase política, entonces yo prefiero mi corrupto, que es más simpático, a otro corrupto, menos simpático. Ahora, esto que parece que no tiene un efecto fundamental. Un efecto fundamental. Que lo que cae no es el objeto concreto de ese escándalo en ese momento, en ese país. Cae todo el mundo. Lo que cae es la credibilidad de la clase política en su conjunto y, en último término, del sistema político en su conjunto. Si todo el mundo es corrupto, ya no es el criterio para votar a uno más que a otro, pero es un criterio para rechazarlos a todos, que se vayan todos. Ese efecto sí es fundamental y ese efecto ha sido medido. Incluye en mi libro un modelo estadístico en que se observa la correlación directa entre corrupción, escándalo, nivel de corrupción, nivel de escándalo y nivel de crisis de confianza política, hablando a nivel general del mundo. Ahora bien, en esa situación hay una crisis de legitimidad profunda. 2/3 de los ciudadanos del mundo, incluyendo Estados Unidos y Europa, no piensan que estén representados por quienes los representan. Y eso ha ido en aumento en los últimos años y continúa la tendencia. En esa situación de crisis de legitimidad ha habido cada vez más una irrupción de otros actores en el sistema social y luego en el sistema político, también a través del mundo de la comunicación. ¿Cuál es ese mundo de la comunicación? El mundo de la comunicación en el que vivimos. Lo más fundamental que ha ocurrido en los últimos 20 años, y sobre todo en los últimos 10, es la transformación del sistema de comunicación. Porque si hay una transformación del sistema de comunicación, ustedes han estado hablando muy inteligentemente de lo que pasa con el negocio del periodismo, de lo que pasa entonces con las formas de relación comunicativa. Como estoy intentando hablar de comunicación y política, les diré entonces qué efectos tienen sobre la comunicación y la práctica política propiamente dicho. Pero
¿Cuál es esa transformación del sistema de comunicación? Bueno, esencialmente ha sido el desarrollo y explosión actual de lo que yo conceptualicé como la autocomunicación de masas. Auto porque es de masas, porque puede alcanzar potencialmente una audiencia de masas, más que la televisión, es local y global al mismo tiempo, hay autonomía en la emisión de mensajes, en la recepción de mensajes, en la selección de redes sociales propias, en la navegación. Es una comunicación autodirigida. Es de masas, autodirigida, y se construyen las propias redes de relación y de mensajes, tanto emitidos como recibidos. Yo diría además que en la medida en que los medios de comunicación también están en el espacio de la autocomunicación de masas, los internautas construimos su propio canal de televisión, su propio periódico. No es cierto que los jóvenes no lean periódicos. ¿Saben qué? Estadísticas dicen que leen más que los adultos, porque leen muchos, pero no leen todo el periódico, toman lo que les interesa de cada medio de comunicación y se construyen su propio medio de comunicación a su medida. Y por tanto no hay una separación entre las redes de Internet y los medios de comunicación difundidos tradicionalmente. No, hay una reconstrucción en un hipertexto, pero que no es como en el análisis tradicional de Nelson en los años 60, el hipertexto del mundo en que hay toda la información de que hubo, existe y será, sino hay mi hipertexto. El hipertexto lo construyo yo, es mi hipertexto individual. Y para eso puedo dirigirme a toda la información que existe en el mundo, porque toda la información, casi toda la información está digitalizada. Un estudiante mío hace 4 años hizo el primer análisis sistemático de cómo está y dónde está y en qué formato la información en el planeta. Fue publicado, como era inverosímil, lo publicó en la revista Science, que la gente la toma en serio. Se lo hubiera publicado en Ciencias Sociales, nadie pero Science lo publicó como artículo especial. Hay 97% de la información que existe en el planeta está hoy digitalizada. 97%. Claro, al digitalizar no me refiero solo a textos, a palabras, sino a imágenes, a música, a todo lo que es información, a todo lo que es comunicación. Y de ese 97%, el 85% es accesible a través de Internet. Entonces, ese mundo... Entonces la gente dice, ¿cuánta información? No podemos soportarlo. No, es que en esa información cada uno entra y se construye su propio sistema de información y su propio hipertexto. Si yo voy a la biblioteca de la Universidad de Barcelona y encuentro 2 millones de volúmenes, y luego voy a la Universidad de Berkeley y encuentro 12 millones de volúmenes, no digo que en Barcelona me puedo organizar y en Berkeley no. No, digo que tengo más posibilidades de encontrar lo que busco con 12 millones que con 2 millones, pero no voy a leer ni 12, ni 2, ni 200.000. Voy a buscar lo que necesito, lo cual efectivamente quiere decir que la principal desigualdad en Internet no es tecnológica, sino es la capacidad mental, educativa y cultural de construirse su propio Internet y su propio hipertexto. ¿Cuál es, concretamente, para darles simplemente una imagen, la transformación de ese sistema comunicativo? Bueno, en la primera encuesta en el mundo de abonados de Internet, de usuarios de Internet, fue en 1966, 40 millones en el mundo. Hoy son 4.000 millones. Un planeta, recuerden, de 7.300 millones. Abonados a móvil, no hablo de números de móvil, hablo de suscriptores, de abonados a móvil. En el 1991 había 16 millones. Hoy día hay 7.000 millones. 7.000 millones. O sea, prácticamente la totalidad del planeta está conectada con un teléfono móvil. Sí, pero son móviles, pero no son realmente móviles porque no tienen capacidad de Internet. En este momento, 50% de la población adulta del planeta tiene un teléfono inteligente en el bolsillo. Y la proyección a 5 años es 80%. Entonces, lo siento, pero luego vienen las otras desigualdades que no desaparecen, al contrario, aumentan. Pero en términos de acceso,
Estamos todos conectados y estamos casi todos conectados digitalmente, que es lo que plantea el problema a todo lo demás. Medios, las famosas redes sociales, los medios de comunicación social. Hay 3.500 millones de usuarios regulares de Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube, Instagram, WhatsApp, y cada vez que hay una nueva necesidad de comunicación, a través de una dinámica empresarial surgen nuevos medios. Pues bien, esa capacidad de desarrollo de la autocomunicación de masas ha llevado a una transformación fundamental en las relaciones sociopolíticas en la sociedad. Porque a partir de esa capacidad, personas en cualquier país del mundo pueden autocomunicarse sin control, sin interrupción de su comunicación por parte ni de las empresas mediáticas ni de los gobiernos. ¿Vigilados? Sí, sí, estamos todos absolutamente vigilados por los gobiernos, por las empresas, y cada cosa que hacemos va a un número digital en el que se conecta todo, nuestras tarjetas de crédito, nuestros teléfonos, lo que hacemos, los ordenadores, qué visitamos, qué no hacemos. Toda nuestra vida está registrada digitalmente. Vivimos en un universo digitalizado en el que, olvídense de la privacidad, no hay privacidad. La cuestión es de cómo defendemos algunos trozos de privacidad legalmente, y de hecho no lo podemos hacer cuando los gobiernos realmente quieren invadirla. Para salirse de ese control digital en que está toda la información sobre todos nosotros individualizada, habría que hacer una verdadera subversión de nuestras prácticas sociales. Habría que hacer, por ejemplo, no utilizar tarjetas de crédito, como los narcos. O sea, todo cash, todo en efectivo. Pero claro, tiene algunos problemas hacer todo en efectivo. Y de hecho, una periodista de Wall Street Journal intentó vivir un mes fuera del mundo digital en que ella tenía que dar su información. Imposible. Decidió que su vida quedaba destruida y que mejor daba su privacidad y se rendía a todo esto y no se ocupaba, seguía adelante. Bien, los que sí se han ocupado de esto han sido los nuevos movimientos sociales, que yo he estado estudiando durante una década. Estos movimientos sociales no voy a definirlos más porque está publicado, ustedes los conocen, los medios los han repercutido, etc. Pero lo único que quiero insistir es que se han difundido realmente, si no por todo el mundo, pero por muchísimos países en contextos diferentes, contextos de dictadura y de democracia, contextos de desarrollo y de pobreza, contextos de supuestamente culturas confucianas obedientes. La revolución de los paraguas de Hong Kong el año pasado han sido. La sociedad israelí tuvo la mayor movilización de su historia en el 2011, siempre de esta forma. Lo importante de todos estos movimientos, de los cuales en España ha sido muy importante en el 2011, pero ha seguido luego, lo importante es que son espontáneos, ampliamente espontáneos. Siempre hay actores políticos que se añaden, pero son espontáneos, son externos al sistema institucional, se originan espontáneamente, son externos al sistema institucional, son externos a los partidos tradicionales, no tienen líderes consagrados, y si hay líderes van cambiando, no tienen programas determinados, surgen de una indignación de no puede ser más, no lo aguanto, no lo tolero, como fue el movimiento aquí en México después del asesinato de los normalistas en Iguala, y como ha habido muchos movimientos así en México, y a partir de ahí empiezan las redes a propagarse por sí mismas, conectarse, no conectarse, generar proyectos, generar debate. Eso ha sido una transformación histórica. Siempre la comunicación fue la clave de los movimientos sociales, siempre. Pero en este momento es un tipo de comunicación que permite la ampliación y la reformulación constante de cualquier iniciativa, de cualquier movimiento, y que permite además un debate participativo constante y que escapa a la represión. La represión se puede hacer en las plazas, pero no se puede hacer cerrando todas las redes de Internet. Detectar a quien dice algo o propone algo, sí, y llevarlo a la cárcel, torturarlo, sí, China lo hace regularmente, pero el realmente cortarlo implicaría desconectar todas las redes de Internet, y Internet en la sociedad de la información es como la electricidad en la sociedad industrial, no se puede desconectar. Entonces, la reacción que ha habido escéptica
de los medios de comunicación en principio y sobre todo de la clase política siempre ha sido la misma. Pero estos sí, bueno, son interesantes, son utópicos, pero luego no quedan nada, se olvidan, se van de juerga estos jóvenes, no hacen nada. Pero primero no son tan jóvenes. En España la edad media son 35 o 40 años, la media. Sí, desde mi perspectiva son jóvenes, pero bueno, digamos, no son barbilampiños. Por otro lado, esta perspectiva quiere decir que aunque los movimientos sean reprimidos en las plazas, siguen siempre viviendo en Internet y vuelven. Por ejemplo, si les doy el ejemplo de Estados Unidos, ustedes en México tienen suficientes ejemplos, no voy a hablar de su realidad, que conocen mejor que yo, pero en Estados Unidos todo el mundo decía, Occupy Wall Street ha desaparecido. Bueno, primero ocuparon más de 1000 ciudades durante 6 meses en Estados Unidos. Y segundo, todos estos movimientos que hay ahora de las vidas negras importan, la movilización contra la represión policial, etcétera, son en gran parte las mismas redes activistas que había en ese momento. Son movimientos que yo llamo rizomáticos. Aparecen y desaparecen, siempre están en la red y se conectan y se activan en las circunstancias en que en la sociedad hay un caldo de indignación. Han tenido enormes efectos concretos de reivindicaciones concretas en 1000 países distintos. Efectos políticos, propiamente políticos. Cada vez hay más evidencia empírica de la profundidad de esos efectos, porque pasan no por un asalto al poder, como eran las estrategias tradicionales de la izquierda, sino por un asalto a las mentes, más bien por una interacción con las mentes. Y cuando las mentes cambian, al cabo de un tiempo hay cambios, porque hay alguna relación entre lo que pensamos y lo que hacemos. Lo que pasa es que la relación inmediata normalmente pasa por aparatos institucionales, aparatos políticos, y como hay un corte entre las nuevas formas de pensar y cómo se procesa esa información en la sociedad a través de las instituciones tradicionales, hay un problema. Porque fíjense que lo que todos estos movimientos tienen en común, todos, es no reconocemos a las instituciones políticas. Entonces, ¿cómo las instituciones políticas van a integrar y reconocer lo que es una negación fundamental de su existencia? ¿Entienden? Por tanto, el desfase es mucho más amplio y es un desfase que tiene que ir con un tiempo de maduración mucho más rápido. Pero solo les daré 2 ejemplos. Uno rápido, porque es otra realidad, pero yo algo conocí de Irán en los años, principios del siglo XXI. Yo vi una sociedad muy en efervescencia. En julio de 2009 hubo un gran movimiento social espontáneo en Teherán, Isfahán, en fin, las principales ciudades iraníes, fundamentalmente con móviles, pero con móviles ligados a Internet. Cerraron Internet, pero no pudieron cerrar las redes móviles. Bueno, ese movimiento fue enormemente popular entre los jóvenes en un país en que el 70% de la gente tiene menos de 30 años, y eso importa. Y ese movimiento fue reprimido salvajemente a la cárcel, sus conexiones con Hatami y otros líderes políticos fueron censuradas. Miren por dónde, maduración, al cabo de unos años, un señor llamado Rouhani, que formaba parte del mismo grupo de líderes religiosos más democráticos, recibió el apoyo masivo de todos esos jóvenes, fue presidente de Irán. A partir de eso se empezó una nueva relación, se acabó el Ahmadinejad fanático y hoy día tenemos un tratado de paz nuclear con Irán que cambia las condiciones en el mundo. El efecto mariposa, ¿verdad? Bueno, y el ejemplo que mucha gente habla hoy día, porque es el más destacado, el ejemplo español, que tiene alguna razón de por qué es el ejemplo más desarrollado del impacto sobre el sistema político, porque empezó antes. Bueno, los movimientos empezaron en 2010 en Túnez, los movimientos actuales, pero sobre todo a nivel de culturas occidentales empezó, el primer movimiento fue mayo del 2011 en España. De hecho, Occupy Wall Street fue empezado por un grupo de activistas españoles en New York. Hay algunas conexiones interesantes. Bueno, lo que ese movimiento como tal consiguió muchas reivindicaciones, pero a nivel político todo el mundo decía, sí, pero ¿dónde está su expresión política? No existe.
Bueno, a partir de enero de 2014 ha habido un impacto político extremadamente importante. La constitución de un nuevo partido, Podemos, que salió de ese movimiento, que no es el movimiento, pero que temas y personas de ese movimiento han sido fundamentales. Explosión de esa nueva política en las elecciones europeas en España en mayo del 2014 y en un año, en enero del 2015, Podemos, en términos de intención de voto directa, se había convertido en el primer partido español en intención de voto. Luego las cosas han cambiado, si quieren la discusión podemos hablar, ha caído mucho. Bueno, ha caído mucho sí y no. Ha caído como, no, era loco que pudiera ser el partido hegemónico de España, saliendo del movimiento y en un año. Pero ha representado suficiente impacto, junto con la emergencia de un partido relegitimado de centro-derecha, que también utiliza redes, pero que no viene del movimiento, Ciudadanos. Podemos hoy día, hacia las elecciones generales de noviembre, diciembre son ahora, diciembre próximo, tienen más o menos entre 17-20% de votos, Ciudadanos entre 12-15% de votos, lo cual quiere decir, y Podemos ha bajado. O sea, esto es el momento bajo de Podemos. Quiere decir que han liquidado el bipartidismo en España, que no habrá nunca más una mayoría absoluta del PP o del PSOE, y que lo único que es posible es o una coalición PP-PSOE, que es lo que quiere Felipe González, o una mayoría del PP, pero casi no puede, porque no puede pactar con Podemos, Ciudadanos no es suficientemente importante, o un gobierno socialista apoyado por Podemos. O sea, se acabó el sistema político bipartidista de la democracia en un año de intervención política salido del movimiento. Pero ya ha habido un cambio fundamental, igual que empezó la democracia española en 1979, que hoy día todas las grandes capitales españolas están gobernadas desde finales de mayo pasado por coaliciones de distinto tipo, salidas todas del movimiento, salidas todas del 15M. En sus distintas versiones. La gente dice, ¿salidas de Podemos? No, Podemos es una componente importante que las ha articulado, pero Ada Colau no es Podemos, la alcaldesa de Barcelona, y en Valencia y en La Coruña, en toda la geografía municipal española, ha sido transformada completamente en base al impacto político del movimiento. ¿Por qué? ¿Porque sean mejores políticos? No, porque hacen otra política. Pueden fracasar si se convierten en partidos tradicionales. Y eso es lo que ahora los analistas políticos intentan decir. Bueno, si empiezan así, pero luego serán como los otros. Bueno, pero tienen un problema. Si son como los otros, desaparecen. Los otros están ya en una inercia histórica, que ya se sabe, corrupción, institucionalización, no representación, intereses creados. Estos, precisamente porque han salido de la indignación y el deseo de alternativa, si aparecen rápidamente, igual que los otros, desaparecen de la escena política. Están obligados a ser buenos. Es ser buenos o morir. No tienen la elección de ir trampeando como los otros partidos políticos. Eran solo un ejemplo para decir que a partir de la comunicación, de las nuevas formas de comunicación, se cambian las formas de pensar y que a partir de nuevos valores y nuevas formas y nuevos proyectos pueden también incluso cambiar las instituciones. Aún así, lo más importante es que estas nuevas formas de comunicación autonomizan el cambio cultural en las mentes de lo que han sido las formas tradicionales de dominación a través de una comunicación controlada. Gracias por su atención. Agradecemos mucho a Manuel Castel su presentación. De verdad, este libro de Redes de Indignación Esperanza es algo que todos debemos leer. A mí lo que me asombra es ver cómo va cambiando todo esto. Vamos a escuchar ahora al doctor Valdés, pero antes quisiera contarles una breve anécdota de cómo van cambiando la forma en que las sociedades se comunican
y de paso se los cuento en la intimidad en la que estamos, porque somos familia. Hace 10 años me tocó ir a Madrid iba a dar un curso y resulta que había elecciones ese año y resulta que hubo un atentado espantoso en Atocha en el que murieron muchísimas personas. Y yo, periodista tradicional, fui a cubrir la conferencia de prensa en la que estaban, nunca se me van a olvidar las caras de ambos personajes porque nos estafaron a la opinión pública mundial de una manera muy clara. Un señor que se llamaba Aznar, seguramente lo recordarán, y otro se llamaba Cebes. Y ambos nos decían, a los periodistas que estábamos ahí reunidos después del trágico atentado, tenemos pruebas absolutamente claras y contundentes de que ETA es la responsable de lo que ocurre ahí. Y yo transmitía para la radio y mi compañero Martín Carmona, que estaba en México, decía: Leonardo, hay otras versiones que están circulando por ahí. Y yo le decía: no, pero si tengo aquí enfrente al presidente del gobierno español y al ministro del Interior diciendo que tienen pruebas concluyentes de lo que ocurrió. Y mientras yo decía esto y hacía el papelón de mi vida, por las redes, en esa época eran las abuelas de las redes sociales, los mensajes de SMS, que creo que hoy no usa prácticamente nadie, daban las versiones de lo que había ocurrido. En fin, de que había otras hipótesis y poco a poco toda España estaba enterada de lo que ocurría y el gobierno y los medios tradicionales estaban informando eso, la versión oficial. Aquello fue en muy poco tiempo pues un escándalo, no solamente por la impostura, tuvo impactos electorales, no me extenderé en el asunto, pero hay que ver cómo efectivamente ese día vimos con toda claridad periodistas, académicos. Creo que el caso Castel se sigue estudiando porque fue, digamos, a lo mejor ahora las primaveras árabes y lo que ocurrió en Islandia se estudia un poco más, pero aquel fue el abuelo de todos estos movimientos y descubrimos, por lo menos a mí me tocó vivirlo en carne propia, aquella tragedia de cómo se van programando las redes, se van enlazando las redes con independencia de lo que decíamos en aquella época los medios tradicionales. Pero no me extiendo, simplemente… Leonardo, pero si me permites, porque es un tema muy importante. Me permito, le ruego. No, simplemente que realmente ese tuvo un efecto político inmediato y fue el inicio de este tipo de movimientos sociales, porque lo que ocurrió como consecuencia de eso en 4 días es que cambió la opinión pública en España, había elecciones el domingo siguiente, claro, y en esas elecciones cambió el voto y ahí votaron al Partido Socialista, que había hecho una campaña sobre retirada de las tropas en Irak y que iba a perder. Ganó el Partido Socialista la misma tarde que ganó el presidente Rodríguez Zapatero, ordenó la retirada de las tropas españolas de Irak, y aquello inició la retirada de todos los demás aliados y Bush se quedó solo en Irak porque había perdido ese apoyo. O sea, de nuevo, los efectos enormes que esto tiene. Así es, y bueno, se acuñó el término aquel del vuelco electoral que todavía recordamos, o sea que entre Aznar y yo hay algo personal, pero no es cuestión de seguir hablando de Aznar. Vamos a escuchar al doctor Valdés. Muchas gracias. Bueno, gracias. Primero, al igual que el profesor Castells, quisiera recordar que hoy se cumplen 42 años del golpe a Salvador Allende. Exacto. Y que eso en América Latina ha tenido y sigue teniendo repercusiones de la mayor importancia, y además 14 años del ataque terrorista en Estados Unidos. El 11S es curioso. El 11S tiene cierto, esperemos que el día de hoy ocurran solo buenas cosas como la que está ocurriendo aquí y no vaya a haber algún incidente de mal agüero. Desde luego quiero agradecer la invitación, quiero agradecer a mi casa, que es el Universal, a la organización del evento, el honor de poder estar aquí comentando algunos aspectos de la obra del profesor Castells y de lo que él ha dicho el día de hoy. Coincido totalmente con él en el sentido genético de la comunicación como una huella propiamente humana, como un elemento genéticamente inscrito en el ser humano desde que se tiene récord de su existencia,
y que caracteriza desde luego a todos los primates superiores, tanto los bonobos como los chimpancés, nuestros parientes más cercanos, tienen en las formas de comunicación, que desde luego no son iguales a las nuestras, no quiero decir que las nuestras sean superiores, todavía eso estaría por verse, pero tienen un punto en común. La comunicación nace en buena medida, según lo registra la arqueología y la antropología, como una forma de resolver el problema de la confianza, el problema de saber en quién confiar y en quién no confiar. De hecho, la institución histórica legendaria del chisme surge precisamente por eso. El chisme es una forma es un arma de defensa frente al entorno societal que se vive y que básicamente tiene el problema de responderse en quién se puede y en quién no se puede confiar. Y esto nos lleva también al tema de la reciprocidad. Y quiero empezar por ahí, porque el otro rasgo importante que registran todas las civilizaciones en su organización societal y luego política en el momento en que se convierten en estructuras políticas es el problema de la reciprocidad, es decir, cómo compartir el espacio común que se habita y cómo distribuir el poder que se tiene para llevar a cabo determinado tipo de acciones. Y a medida que la institución y las instituciones sociales van evolucionando hasta la aparición del Estado y las formas políticas contemporáneas, el tema de la reciprocidad sigue siendo fundamental. Creo que uno de los grandes hallazgos y contribuciones que ha hecho Manuel Castells en su obra más reciente sobre la comunicación es precisamente el encontrar una falla de reciprocidad en nuestras sociedades contemporáneas y esa falla de reciprocidad que él encuentra representada en los movimientos sociales de los sectores oprimidos y de los grupos desfavorecidos en la sociedad, tratando de establecer contrabalances de poder, es en mi opinión uno de los hallazgos más importantes. Ese tema nos lleva, yo quisiera tocar este punto y otro más antes de cederle la palabra también a Leonardo Curcio, es el tema de la organización histórica del poder político y su relación con los medios técnicos disponibles, porque uno de los aspectos centrales que Manuel Castells plantea en su obra es que estamos en una nueva era que ha superado la era industrial. Estamos en la era de la información, una era en la que los medios técnicos fundamentales ya no son aquellos que nos permiten hacer mejor las cosas, que fue caracterizado por el primer periodo postmalthusiano que vive la humanidad, que es la etapa industrial en donde el progreso técnico comienza y el progreso técnico comienza aceleradamente a ser el origen de la productividad creciente. Una vez que aparecen los medios modernos de comunicación, desde la radio al internet de hoy y los medios que tenemos a través de las redes sociales, que es un salto gigantesco desde el punto de vista de la evolución humana, y que creo que Manuel ha sido uno de los principales sociólogos que ha contribuido a entender, estamos frente a una forma de producción distinta, claro, a una forma de organizar la vida social completamente diferente, que sin embargo sigue atada a muchas de las formas políticas que nacen en el periodo anterior. Eso es. Y que a su vez vienen arrastrando formas que vienen incluso de antes, que vienen de la etapa prehistórica, digámoslo así, que sería la agricultura, que ya es prehistórica para nuestros días, no es propiamente la prehistoria, pero es una etapa en donde todavía vivíamos la predicción malthusiana y esta predicción ha quedado completamente superada en la medida en que los medios técnicos permiten ya una relación entre productividad y población completamente distinta a la que permitía la arquitectura y que precisamente llamó la atención de Malthus en su momento. Y en esta era, en esta nueva era,
justamente lo que está en juego, y creo que también es una de las contribuciones más importantes de Manuel, se pone a prueba la calidad de la política. Y lo que estamos viendo es que la calidad de las instituciones políticas que hoy tenemos en el mundo entero es desastrosa. Absolutamente. Es verdaderamente lamentable en todos los sentidos, y aquí hablo de izquierdas y derechas. No hablo exclusivamente de un sector específico, sino que hay una forma obsoleta de encarar el problema de la reciprocidad política en el mundo moderno, el problema de la relación con el poder y el problema de la distribución de poder en una era que reclama hacerlo de otra forma. Si la historia tiene razón, estos medios técnicos están induciendo cambios que antes eran impensables en la era industrial, antes de que se desarrollaran en su plenitud, y no podemos saber qué es lo que pueda pasar en 5 o 10 años, en que seguramente tendremos innovaciones técnicas y de conocimiento, no solamente de información en el sentido de podernos comunicar, sino de avances del conocimiento científico que también están en revolución, que van a contribuir o a seguir incidiendo sobre la crisis de legitimidad que está viviendo el conjunto del mundo. Yo antes de venir para acá escribí una nota para mi artículo del próximo domingo, justamente. Ya nos lo adelantas directamente. Nos lo adelanto, no, les adelanto el tema de todas maneras. sobre las crisis migratorias que hoy en día están ocurriendo, y es pasmoso cómo ya la institucionalidad político-económica es incapaz de contener a las sociedades en ciertos estándares normales que permitan que la marea humana que va circulando de unas partes del mundo a otras pueda normalizarse en una forma, digamos, propiamente humana o propiamente humanística. Y aquí creo que hay un tema que me gustaría señalar. En esta crisis de legitimidad precisamente irrumpen los movimientos en redes de comunicación, tan importantes como los que ya ha descrito Manuel y en los que no me voy a detener, pero también irrumpen movimientos regresivos. Sí. El Tea Party también está conectado. Absolutamente. Y otros movimientos regresivos, por ejemplo, el Estado Islámico está conectado en red, y otros movimientos y tendencias en el mundo que son profundamente regresivos también están acudiendo a estos medios. Y en este sentido la disponibilidad de estos medios pues básicamente depende de poder tener acceso a una computadora o a un móvil y estar en red. Y entonces la lucha también empieza, y el conflicto empieza a ser entre diferentes corrientes y diferentes grupos que intentan moldear el poder político de una forma distinta. Si hubiéramos de ser optimistas en algún momento, creo que yo concluiría señalando, no sé si me queda tiempo, sí, tranquilo. queda un poquito de tiempo, en que tenemos que empezar a pensar en la necesidad de una nueva democracia. Y justamente este libro que releí en estos días sobre la indignación y la esperanza, el profesor Castells concluye aludiendo a que estos movimientos de alguna u otra forma buscan un nuevo sentido de la democracia. Lo que no queda claro es cuál es ese sentido, cuál es ese dispositivo, cuáles son los dispositivos centrales de una nueva institucionalidad democrática. Poniendo el ejemplo o remitiéndome a los ejemplos de América Latina, que ha sido un continente de democratización relativamente reciente, a diferencia de Europa o de Norteamérica, nuestras democracias han sido extremadamente limitadas al implantarse solamente en el plano electoral. Y creo que hemos pecado de excesivo minimalismo democrático al creer que la democracia se agota en poder elegir y remover gobiernos. No, el problema es el ejercicio del poder. Y en nuestras democracias en América Latina, y creo que en esto compartimos ya con el resto del mundo un problema de decadencia, es que no los ciudadanos, ni los ciudadanos educados, ni los ciudadanos en conjunto, que además todos por igual tienen el mismo derecho a participar en la política, educados o no, no tenemos la posibilidad de intervenir en nuestros sistemas políticos desde el punto de vista del ejercicio del poder. Es decir, básicamente de tres cosas que recientemente ha apuntado
Francis Fukuyama y que yo recupero profundamente, en generar un Estado capaz de servir en términos de producción de bienes públicos necesarios para la mayoría, no para las minorías. 2, un poder político y un poder social